Estamos hablando del Galeón San José porque estamos muy cerca de la posibilidad de adjudicar una alianza público-privada para rescatar el tesoro del Galeón en medio de una gran controversia, de unos pronunciamientos de la UNESCO, de sectores académicos. Hay mucho ruido en torno a lo que está pasando, pero queremos saber cuál es la posición del gobierno nacional y por eso hemos invitado hoy a El Radar, aquí en Blue Radio, hoy sábado, a Ernesto Montenegro. Él es el director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, adscrito por supuesto al Ministerio de Cultura, y es el líder de todo este equipo que ha venido trabajando desde hace varios meses. Doctor Montenegro, bienvenido a Blue Radio, gracias por estar con nosotros. Ricardo, muchas gracias por tu invitación. ¿Por qué se ha convertido en un lío todo lo que tiene que ver con el Galeón San José? ¿Por qué estamos hablando hoy de todos estos intríngulis legales, de pronunciamientos en uno y otro sentido, de gente en desacuerdo con lo que ha decidido el gobierno colombiano para extraer los tesoros? Realmente eso demuestra que es un hallazgo muy importante y que lo que está en juego también es de la mayor importancia, culturalmente y en otros ámbitos, ¿no? En efecto, tú has señalado distintos ámbitos en los que se desarrolla la discusión sobre el San José y resultan pertinentes todos ellos, porque por una parte tenemos los datos históricos y los elementos contenidos en términos académicos sobre la historia asociada y todos los datos que una intervención arqueológica o una intervención científica pueden arrojar con respecto a la vida colonial y a las dinámicas del principio del siglo XVIII. Ese ámbito se relaciona con otros que tienen que ver con el manejo y la soberanía nacional con respecto al patrimonio. Esa discusión que ha venido surgiendo en los últimos tiempos cuando se ha relativizado el papel de los estados sobre los bienes que se encuentran en sus aguas soberanas, pues ha tenido también un desarrollo específico, no está asociado únicamente al San José, pero es un campo de discusión sin ninguna duda. Y por otra parte está el ámbito legal contemporáneo que crea un sistema legal para poder desarrollar investigación en las aguas nacionales y por otra parte crear los mecanismos económicos para que eso pudiese ser desarrollado con todas las exigencias académicas, científicas, históricas y arqueológicas que se requieren para que podamos intervenir de manera adecuada ese sitio. Pero todo esto está atado desde el siglo XVII hasta la época contemporánea en un ámbito que antropológicamente ha sido estudiado y es la idea del tesoro. Esa idea, por supuesto, es un motor, alimenta de manera fluida los distintos imaginarios que se construyen alrededor de esa categoría del tesoro. Claro. ¿Qué fue lo último que sucedió en torno al Galeón San José y el tesoro que hay adentro? Porque durante muchos años estuvo aparentemente dormido el caso, pero aquí han venido una serie de firmas, la Sea Search Armada en su momento, y luego vino un experto cubano-americano con estudios de muchos años, que es quien promueve la alianza público-privada que hoy está en estudio, ¿no es verdad? Hablemos sobre eso. Sí, has mencionado pues dos exploraciones distintas o dos caminos que se han hecho. Por una parte, la CICERS Armada, que sigue manifestando intereses y que por supuesto es un sujeto de presión dentro de la opinión pública. De esa manera viene generando algún tipo de opiniones, pero pues vale la pena señalar que al respecto todas las cortes han hecho análisis de la situación y han señalado claramente que hay unos derechos específicos que se le han reconocido a esa firma norteamericana en un punto específico del mar. Y en ese punto específico no hay ningún tipo de relación con las otras investigaciones que se hubiesen desarrollado.
En ese sentido, el tema de la CICES Armada pues es un caso específico, se relaciona con unos derechos y con unos reclamos jurídicos que se desarrollan asociados a un punto específico y que de ninguna manera pues tienen que ver con el Galeón San José. De otra parte, se han desarrollado proyectos de exploración en otras aguas en el Mar Caribe, y uno de esos procesos de investigación nos llevó a la identificación de unos restos que fueron asociados posteriormente con el Galeón San José. El ámbito de la alianza público-privada, en cambio, pues no es del resorte propiamente de la arqueología, que existe un instrumento contenido en la legislación colombiana, que es el de las APPs, que busca incorporar recursos privados para el desarrollo de objetivos públicos. Sí. ¿Por qué hoy la UNESCO o un cuerpo consultivo de la UNESCO, para ser más precisos, y por qué algunos sectores académicos están en desacuerdo con esa alianza público-privada? Tenemos vale la pena señalar que Colombia ha firmado y ratificado todas las convenciones de la UNESCO y todos los esfuerzos que se han hecho internacionalmente por poner la cultura en un papel relevante al interior de la sociedad, y Colombia ha sido partícipe de todas esas políticas internacionales. La única convención que no ha ratificado Colombia es la de Patrimonio Cultural Sumergido, porque considera Colombia que al interior de esa convención existen unos términos que ponen en cuestión la soberanía nacional. Para Colombia es clara la premisa según la cual los bienes que están en las aguas colombianas son colombianas, y no hay lugar a que unas tratados internacionales, convenios internacionales, pongan en cuestión la soberanía nacional. Por eso Colombia no ha firmado la Convención sobre Patrimonio de la UNESCO. Esto ha generado, por supuesto, algún tipo de malestar al interior de, pues de los sujetos mismos que hacen parte de la convención, y de un conjunto de académicos que apoyan, porque sus naciones apoyan la Convención de la UNESCO. Notablemente España, por supuesto, España, Portugal, Francia han manifestado su desacuerdo sobre el hecho de que Colombia no firme la Convención de la UNESCO. Pero Colombia no tiene bienes en otras aguas que no sean las colombianas, pero en cambio estos países que en algún momento de la historia fueron potencias coloniales, pues tienen un interés de incidir a través de esos bienes culturales en las aguas y en los territorios de las otras naciones. Es por eso que Colombia no lo ha hecho, pero entendemos perfectamente que el interés o pues las iniciativas que han tenido los sujetos, los arqueólogos españoles que se han referido pues en distintos micrófonos, los españoles, los franceses, los portugueses, pues que tienen unos intereses claros sobre esos bienes coloniales. Leyendo algunas de esas cartas, hay una diferencia frente a lo que plantea Colombia, o por lo menos eso pareciera, y quiero preguntar su opinión frente a lo que se va a hacer con el tesoro del galeón. La UNESCO, los académicos plantean que cada pieza que se rescate de esas profundidades, y ya vamos a hablar sobre la maravilla que significa esto en materia histórica y de lo que usted es experto, pero que cada pieza es importante en materia de patrimonio histórico, que no hay ninguna que por el hecho simple de ser repetida deba ser desechada. La idea de Colombia a través de la APP es distinta. Las piezas repetidas se van a preservar algunas, pero las otras van a ser entregadas al operador privado que va a adelantar la exploración. ¿En qué radica ese punto de diferencia? ¿Ese punto es un punto de fondo entre una y otra posición? Sin ninguna, hay una distancia entre las dos posiciones, pero quisiera insistir en la pregunta que usted hace. Es, la comunidad académica ha venido insistiendo en un debate sobre un tipo de contratación. Ese camino lógico ha sido presentado como una discusión del ámbito arqueológico, del ámbito técnico, y no lo ha sido.
Entonces, pues los mismos sujetos de la UNESCO, cuando nos están señalando, hay arqueólogos, historiadores, arquitectos navales, oceanógrafos, la discusión ha girado en torno al tipo de contratación y en ningún momento se ha puesto en cuestión el procedimiento científico en el que Colombia se ha encaminado para poder hacer un registro adecuado del contexto, que es quien garantiza la información histórica que está contenida en el San José. Tenemos en cambio una discusión jurídica, pareciese muy colombiana justamente, o digamos de esa tradición ibero-colombiana, de insistir primero desde el ámbito jurídico y desvirtuar las cosas desde allí. Lo que tenemos es un proceso científico, por una parte, nunca realizado en alguna parte del mundo y que tiene todos los requerimientos para que se desarrolle con el mayor éxito posible y que podamos registrar todo el contenido histórico que está ahí en el San José. Y de otra parte, tenemos el tipo de contratación que ha sido puesto en cuestión porque entienden, digamos, distintos sectores que son esfuerzos que se deberían hacer meramente desde lo público o en asocio con otras entidades internacionales que, por supuesto, tienen intereses al interior de las riquezas contenidas en el Galeón San José, y no solamente las históricas y arqueológicas, sino claramente sobre las riquezas económicas. Doctor Montenegro, ¿cuánto cuesta hoy, en cuánto está valorado el tesoro del Galeón San José? En efecto, hoy ya no existe esa noción misma de tesoro que existió durante casi un siglo en el Código Civil colombiano, pero además que pertenece a una tradición jurídica muy antigua que viene desde tiempos romanos, de entender que las cosas que están allí sumergidas entrarían dentro de esa categoría. Hoy en día manejamos unos criterios distintos porque esos bienes que están sumergidos hacen parte del patrimonio de los colombianos, y ese patrimonio es sujeto de clasificación, entendiendo que hay unos elementos culturales, primero que todo el contexto arqueológico, como lo señala la ley, que hace parte de esos bienes arqueológicos, y de otra parte cada uno de los bienes que están allí contenidos, que son sujetos de una clasificación específica. ¿Cuánto podría ser la denominación de eso? Seguramente en el ámbito de las valoraciones económicas es de muchísimos millones, económicamente hablando. Pero Colombia lo que ha señalado es la mayor parte de esos elementos. La mayor parte de esos elementos hacen parte del patrimonio cultural y no son objeto de valoración de ninguna manera. Pero hay un conjunto de elementos, notablemente los que podríamos entender en la carga, que podrían estar constituidos por esos bienes que se transportaban con objeto fiscal, digamos, con finalidad fiscal, y que de la misma manera como se intervinieron durante 300 años, los últimos 300 años, España, Portugal, Francia y las demás naciones han utilizado esos recursos económicamente hablando. Lo que Colombia ha señalado es que esos recursos deben ser utilizados económicamente dentro del presupuesto público y en beneficio, por supuesto, pues de Colombia entera. Muy diplomático usted, doctor Montenegro, y de eso se trata. Pero si habláramos de la plata, de los elementos en plata, en el metal y en oro, ¿hay estimativos de cuánto llevaba el San José? Entre Sí, otras por cosas, supuesto. de contrabando, según dicen los historiadores y las crónicas de la época. Por supuesto, sí hay un estimativo, pero antes de sugerirle y hacer el ejercicio que voy a hacer, pues vale la pena señalar que los números no pueden ser tampoco irresponsables, ¿no? Se ha señalado desde algunas instancias que existen billones de dólares o miles de millones de dólares que están realmente bien por fuera de las capacidades mismas de valoración de una nave. Le voy a contar sobre los datos con los que contamos. Tenemos 8 versiones que nos dan, 8 versiones de la época que hacen una valoración de los bienes que están allí contenidos y que nos dicen que están entre 5 y 14 millones de pesos de la época. Eso es lo que nos señalan las crónicas. Hay 8, uno dice que hay 5, otro dice que hay 7, otro dice que hay 10, 11, 12 y 14. Esos datos provienen
del regente de Portobelo, que es quien hace el último registro. Vienen del piloto del San Joaquín, un barco hermano que estaba en el mismo convoy desplazándose hacia Cartagena y que, en cambio, no es hundido por los ingleses. Es un dato que viene de un espía francés, un espía que trabaja para los franceses. Vienen del gobernador de Costa Rica, de la provincia de Veragua, que en ese momento registra lo que hay. Entonces decimos, hay alrededor de 10 millones de pesos. Eso es el dato, esa es la media de las informaciones y las crónicas. La cuestión está en saber qué quieren decir 10 millones de pesos traídos a valor presente. 10 millones de pesos de 1708. Hoy en día depende de entender qué es lo que eso contiene. Y hay que saber qué es un peso en ese momento. Y un peso, desde 1497, es la unidad de la colonia y es un real de 8. Un real es una moneda de plata de 8, un real de plata de 8, que contiene exactamente una onza de plata. Entonces, cuando decimos 10 millones de pesos, a lo que nos estamos refiriendo directamente es a 10 millones de onzas de plata. Esa es la media y eso es la traducción de un momento al otro. La cuestión digamos, que puede ser objeto de especulación, y lo es, de hecho, pero siempre y cuando hay unas especulaciones más responsables unas que otras, y es la equivalencia que había en 1708 entre el oro y la plata y la equivalencia contemporánea entre oro y plata. Porque ese valor podría estar representado en plata, en bienes materialmente constituidos del metal plata y bienes constituidos materialmente por oro. Y la diferencia contemporánea entre el oro y la plata es 6 veces más que la que existía al principio del siglo XVIII. Por eso el estimativo real de lo que pueda existir, pues tiene una variación de 6 veces con cualquier enunciado. Si es todos los bienes de plata, todos los bienes de oro, o pues la relación que hay entre oro y plata, que es la que determinará finalmente y en términos reales el valor que pueda tener esa carga que estaba estimada en las crónicas. ¿Hoy está ubicado el Galeón San José? Absolutamente. Absolutamente. La identificación se hace a través de un conjunto de métodos de prospección subacuática, fundados prioritariamente en el sonar, pero se hace una verificación, por supuesto, a través de, primero que todo, fotografía, que permite hacer una planimetría completa del sitio, y adicionalmente unos estudios de magnetometría prioritariamente, que van a permitir hacer modelos tridimensionales. Todo esto está georreferenciado. Hoy en día todos esos instrumentos funcionan con tecnologías que georreferencian, de hecho, para que se puedan interpolar las informaciones generadas. Entonces, no hay ninguna duda, el sitio del San José está identificado. ¿A qué profundidad está? Ya se ha anunciado, está a más de 600 metros de profundidad. Esto técnicamente pues, se llama el nivel mesopelágico en el océano, es decir, ya no estamos en aguas someras, estamos en aguas medias y profundas y estamos sobre el talud continental. Hoy un humano no podría llegar a ese punto sin ayuda técnica avanzada. En efecto, no hay ninguna posibilidad, pues humanamente, en ningún tiempo los humanos pueden llegar directamente con sus cualidades físicas a esa profundidad. Es absolutamente imposible pensar en el descenso de un cuerpo humano hasta esos espacios. Ahora bien, se ha sugerido que a través de tecnologías que puedan ser desarrolladas quizás en algunos siglos y que pudiesen permitir que algunos sujetos con grandes capacidades económicas fuesen a visitar un sitio en el fondo del mar, que por supuesto no se parece a lo que se ha presentado en los últimos tiempos como ese mosaico, esa fotografía en donde se ven los restos que quedan de ese hundimiento, sino pues que lo que tenemos es un conjunto pues de tierra y de lodo en el fondo marino que tiene unas características específicas, pero no hay ninguna posibilidad de que los seres humanos lleguen en este momento allá y mucho menos que la población colombiana en su conjunto pueda acceder a esos espacios. De eso también se ha hablado en algunos ámbitos académicos y que está muy por fuera de la realidad.
Y entonces por eso la alianza público-privada plantea la construcción de un museo en Cartagena. ¿Cuánto costaría o cuánto va a costar esa alianza público-privada para sacar el tesoro? Usted me corrige, estoy usando mal la palabra, pero eso para que entienda la gente. El patrimonio del San José, ¿cuánto cuesta toda esa operación y cuánto cuesta montar el museo y lo demás? El Ministerio de Cultura estableció, después de varios años de análisis al respecto de los costos asociados a la intervención arqueológica, a la conservación de los materiales y a la divulgación de todos los restos y de toda la información contenida en el Galeón San José, estimó el Ministerio de Cultura que no costaría menos de 60 millones de dólares. Eso es alrededor de 200 mil millones de pesos. Ese enunciado es lo que llevó a estructurar un conjunto de pliegos, un conjunto de requerimientos desde el gobierno nacional para que cualquiera que llegue a hacer la intervención deba invertir 60 millones de dólares. Porque la cuestión que está de fondo es que un proyecto con estos costos es un proyecto que requiere un determinado tipo de inversión, una inversión que sea capaz de soportarlo y poder desarrollar de manera científica todo lo que se ha exigido. Estamos lejos de la posibilidad de construir, o sea, no es del ámbito de unos pequeños recursos que puedan hacer algún tipo de investigación periférica, sino que lo que se ha señalado es la necesidad de encontrar una inversión de esas magnitudes para que se garantice al mismo tiempo la mejor intervención sobre el patrimonio como la garantía de conservación del 100% de los bienes que sean extraídos, pero adicionalmente que no se quede solamente en el resorte de la investigación, sino que vaya hasta el patrimonio y a través del museo y la divulgación podamos construir realmente las relaciones eh, las relaciones de cohesión entre los colombianos para que entendamos cuáles son las dimensiones del mar, de las aguas y de los procesos sociales que se han vivido en Colombia. Sí. En medio de la controversia y de los líos que se han presentado, hoy está en firme esa convocatoria, esa alianza público-privada va a seguir adelante, se va a recibir los oferentes y se va a decidir cuál va a ser. Los procesos públicos tienen unos tiempos y además unos procedimientos normados por ley. Este procedimiento pues ha tenido todos los estudios necesarios para poder avanzar. Yo pues no soy especialista en el proceso público, pero por supuesto que en el ámbito jurídico, en el ámbito económico, en todos los ámbitos legal, de planeación, han sido estudiados los requerimientos, se han cumplido los tiempos y sé que el proceso pues va marchando. Esto no tiene que ver directamente con el tema, pero que termina afectándolo. En las últimas horas, en los últimos días, la Procuraduría emitió un concepto según el cual usted no habría cumplido con los requisitos para continuar en el cargo. Usted ha sido quien ha estructurado todo este proceso del Galeón San José de la alianza público-privada. Es la persona que seguramente más sabe sobre este caso. ¿Qué va a pasar con su cargo? ¿Usted va a seguir allí al frente del instituto? ¿Usted va a seguir al frente de lo que significa este trabajo del Galeón San José? ¿Cómo ve lo que está pasando y lo que está planteando la Procuraduría? Sí, por supuesto, pues ha sido sorpresivo el hecho de que los procesos públicos de un órgano de control que tiene la aceptación completa dentro de las entidades del Ministerio de Cultura, con sorpresa hemos visto que son los medios de comunicación los en donde han aparecido las comunicaciones, los requerimientos, el intercambio de documentos y de comunicaciones han aparecido en los medios de comunicación. Realmente encontramos pues bastante sorpresivo que sea pues que esas comunicaciones de la Procuraduría justamente se filtren dentro de lo que llaman los abogados el debido proceso, sin que eso pueda haberse dado, pues lo que tenemos hoy es una publicidad de unos procesos que son recurrentes, numerosos y sobre todo que ya se les han dado respuestas y que han tenido numerosos intercambios de perspectivas jurídicas. Es extraño, por supuesto, que aparezca, todos esos documentos señalan
el debido proceso, pues debe guardarse la confidencialidad de todos ellos y hoy en día aparecen al aire, lo cual pues resulta extraño que recurrentemente y sobre este tema siempre se filtre la información a los medios. Pero la cuestión de fondo que usted me está preguntando es si ese artificio legado, digamos, esa ecuación legal según la cual una convalidación de títulos tendría que hacerse el día 18, el día 17 antes de la aceptación de un cargo, pues digamos, está en objeto de discusión. Realmente no hay una determinación propiamente de la Procuraduría en ese momento, pero sobre todo lo que hay es un debido proceso que se está surtiendo, excepto el hecho de que se filtre tan fácilmente a los medios. Y no afecta para nada el proceso del San José. El proceso de San José, por supuesto, como hay un adagio sobre ninguno es imprescindible en el mundo, efectivamente los procesos públicos pues andarán más allá de los individuos. ¿Se va a seguir en el cargo, doctor Montenegro, a pesar de todo este lío que hay, toda esta petición de la Procuraduría permanente y recurrente? Por el momento he sido informado, al igual que creo que la población en general, por los medios de comunicación. Todavía no tengo ningún tipo de requerimiento en lo personal al respecto de eso. Tengo requerimientos de distintos ámbitos de la Procuraduría, que siempre ha estado muy atenta a todos los procesos que se desarrollan desde el instituto y en general pues de todos los procedimientos que desde el Ministerio de Cultura se han desarrollado. Doctor Montenegro, muchas gracias por estos minutos con los oyentes del Radar y con los amigos de Facebook Live. Muy amable por contarnos esta maravillosa historia del Galeón San José. Ricardo, muchísimas gracias por la invitación y por supuesto sea la oportunidad de invitar a todo el mundo a que valore pues, su patrimonio arqueológico y sobre todo que las aguas colombianas hacen parte de esta soberanía nacional que estamos defendiendo en el proceso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor.